Antes de empezar, prueba el micro que suene bien. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Habéis comido bien? Sí. La siesta, el descanso ha sido breve, pero bueno. Realmente hablar a esta hora es un reto para cualquiera. Y qué fácil es. O sea que acepto este reto con miedo. Pero bueno, también con ganas y con ilusión, porque está pensando, ¿no? Está pensando, después de la charla, de qué me gustaría hablaros, ¿no? Y después de lo que estuve comentando esta mañana, pues, y referente, por supuesto, ¿no?, al tema del retiro, que es, si recordáis, llevamos este tesoro, ¿dónde? En las hijas de Barra, ¿no? Pues parece que tiene sentido que hablemos de cuál es ese tesoro, ¿no? Ya hablaremos del Vara, eso para mañana. Pero esta tarde el tema de esta charla va a ser eso, el tesoro. Y si veis, hemos cambiado un poco la disposición de la sala y el objetivo es que en la medida de lo posible, ¿no?, pues esto sea como muy personal. No solamente, bueno, pues Vicente, tú habla, que algo caerá. No, a mí me encantaría, fijaros lo que os digo, ¿no?, que en lugar de dar una charla, poder tener un encuentro personal con cada uno de vosotros y hablar de esto, ¿no? Pero evidentemente es complicado, ¿no? Llevaría tiempo. Pero sería lo ideal que yo te pudiera preguntar a ti, ¿no?, con tu nombre en particular, ¿no?, Pedro, Marisol, cada uno, ¿no?, con todo el cariño del mundo, háblame de cuál es tu tesoro. ¿Qué consideras tú que es tu tesoro? ¿No? Pensad. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es aquello que consideras más valioso en ti? Que si tú y yo en un encuentro, pues, personal, tranquilo, profundo, protegido, me dices, pues mira, Vicente, aquello que yo valoro más en mi vida es que soy una buena madre, a pesar de todo, ¿no? He sido siempre una persona que ha dado la vida por los hijos, por la familia. O, pues, mi tesoro es que tengo cualidades, que soy inteligente, que soy listo. ¿Cuál es aquello que tú me contarías como lo más precioso, ¿no?, de ti? Os he preguntado una vez a alguien así en confianza, oye, dime, ¿cuál es tu tesoro? ¿Cuál es aquello que más valoras en ti? Puede que sea un momento, si alguna vez ocurre, ¿no?, esto, que sea un momento, pues, como de gran aprensión, y que a lo mejor no queremos ni pensar, ¿no? Mi tesoro. Pues chico, pues no lo sé. Ahora que lo dices, ¿cuál es mi tesoro? No sé. ¿Qué pregunta? ¿Por qué tienes que ponerte tan sublime? Tan profundo, ¿cuál es mi tesoro? Pues chico, no lo sé. Bueno, pues dime lo mejor que tú tienes. Venga, no hables de tesoro. Dime cuáles son lo mejor que tú tienes. Pues no lo sé, lo mejor que yo tengo. Pues no mucho, la verdad. No mucho. Hombre, y aquí empezaríamos haciendo un esfuerzo, ¿no?, a decir, bueno, pues,
Pues yo creo que... Bueno, yo insistía, a ver, cuéntame, ¿cuáles son tus cualidades? No, tus cualidades. Bueno, pues a ver, mis cualidades. Pues soy una persona simpática. Pues sí, lo soy. Amable, ¿no? Majo. Sí. Ya que lo dices, hombre, pues sí que lo soy. Soy majo, hombre. Y no sé, pues buena persona. Sí, sí, pues sí, soy buena persona. Ya se va animando uno. Al principio había miedo. Sí, buena persona. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues mira. Pues ya que lo comentas también, soy bastante manitas. Sí, tengo cualidades manuales. Sé arreglar esto, sé arreglar lo otro y tal. O tengo cualidades para la música. Toco la guitarra fenomenal. O toco el piano incluso. Canto, tengo una voz preciosa. Muy bien, venga, sigue. Hombre, me estás poniendo en un aprieto. Ahora que insistes. Pues no lo sé. Más cualidades. Pues chico, pues no lo sé. Tampoco hay mucho más. ¿Cuál es tu tesoro? Fijaros que la representación que tú tienes de ti mismo, donde quiera que vas te piden, por favor, muéstreme que el DNI, el carnet de identidad, ¿no? Y aparece tu foto, donde quiera que vayas, el DNI. Bueno, pues hay otro tipo de DNI, que es lo que llamamos en psicología el autoconcepto, ¿no? Que es la representación que cada uno tenemos de nosotros mismos. Y que todos tenemos, lo mismo que tienes el DNI, tú también tienes un autoconcepto, ¿sí o no? O sea, es imposible que no lo tengas. Podrás ser más claro, más consciente. Es decir, si yo digo, por favor, háblame de ti. Y hay personas que ¡pum! Sacarían de repente una profunda descripción elaborada, coherente, articulada, descripción de sí mismo. Puede ser. Otras personas, pues tienes que andar tirando, ¿no? Pero acaba saliendo, por supuesto. Una autodescripción de sí mismo. Y creedme, es muy importante que tu autoconcepto pues sea auténtico, sea verdadero. De verdad que lo es. Porque si tú no tienes un concepto genuino y auténtico de ti mismo, ¿cómo puedes ir por la vida en verdad? Hablamos continuamente de la verdad, ¿sí o no? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ir en verdad. Bueno, ¿y cuál es la percepción que tienes tú de ti mismo? ¿Es auténtica? Pues falsa. Tú imagínate, por ejemplo, una persona que piense, ¿por qué te voy a decir yo? Pues que es el Mesías, el liberador del mundo. Y no es más al fin y al cabo que un tipo problemático. Un psicópata, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, si no está lejos. Cada uno de nosotros. ¿Qué feliz yo me sentiría si cuando acabásemos el retiro, cada uno de nosotros hubiera corregido seriamente, ¿no? Ese autoconcepto? Y lo mismo que entramos en el ordenador, ¿no? Cuando hay un documento que está equivocado y empezamos a corregir aquí, lo corregimos, fuera, lo corregimos. Y al final, chicos, es que nada que ver con el principio. Esto sí que es lo que yo quiero. Que tu autoconcepto, ¿no?, sea auténtico. ¿Por qué digo esto? Esto como ser humano, no ya siquiera como psicólogo, como ser humano. La imagen que tengo de mí mismo ha estado fortísimamente condicionada por mis padres. Y luego después, por todos aquellos que me rodearon. Yo, por ejemplo, voy a ser muy honesto.
hasta los 10 años, ¿no?, que crecí en mi pueblo, mi autoconcepto era verdaderamente pobre. De verdad, muy pobre. Yo tenía una imagen muy pobre de mí mismo. Mi padre no quiere decir que no me quisiera, pero de ninguna manera me valoraba. Me veía como un niño débil, cobarde, pues porque no me enfrentaba con otros niños, no me pegaba con ellos. Y eso a mi padre le dolía muchísimo. Y no. Ahora después, por supuesto, lo hemos hablado mucho mi hermano y yo, que eso era parte de su propio autoconcepto. Mi padre era el menor, ¿no?, de una familia muy tradicional. Eran varones, eran 5, murió uno, y dos chicas, ¿no? Y él era el menor. Y eso le marcó siempre. Siempre intentaba agradar y consideraba a los otros hermanos como superiores a él. Él veía a los sobrinos con reverencia, ¿no?, como dioses. Y una vez que yo vine del colegio, ¿no?, de la escuela, con las notas de tercero de básica, que me había puesto muy buenas notas el maestro, todo contento, a enseñarles a mi padre. No me hizo ni caso. No me hizo ni caso. Porque para él no era importante, de verdad. Porque él mismo no se tenía como importante. O sea, fijaros, cómo afecta, ¿no?, el entorno, el ambiente, por supuesto la familia, ¿no?, en el autoconcepto. Y yo crecí con la sensación incluso de ser un poquito tonto, en serio. Luego me llevaron al colegio, a un internado de dominicos en Valladolid a los 10 años y realmente cambió mucho la manera de verme a mí mismo, ¿no? Lo mismo, por cómo me veían otros. Allí los padres me veían como un niño muy bueno, estudioso, trabajador, etc., ¿no? Y el hecho de cómo te ven otros es determinante, absolutamente, cómo te ves a ti mismo, ¿no? Entonces, y no siempre, ¿no?, cómo te ven otros es adecuado, o es auténtico, o es cierto, ¿no? Y podemos cargar o ir por la vida con un autoconcepto que es únicamente cómo otros me han visto, cómo otros me ven, pero no realmente cómo soy yo en realidad. ¿Me explico, verdad? Entonces, en esta charla sí que me gustaría, ¿no?, hablar de cuál es tu tesoro. Y como siempre, ¿no?, me parece absolutamente necesario distinguir dos dimensiones, ¿no?, la dimensión horizontal y la dimensión vertical. La dimensión horizontal es la dimensión natural y la vertical es la dimensión espiritual, ¿no? Y es fascinante ver que son totalmente diferentes. Y a mí me encantaría que, como insisto, que a partir del retiro ya estuviese siempre pensando en que hay dos dimensiones, no solo una. Y el gravísimo error espiritual es que los cristianos somos unidireccionales. Es decir, únicamente vemos una dirección, o unidimensionales. Dos. Lo mismo que hay sonido y color, y yo percibo el color con la vista, pero yo no percibo el sonido con la vista. Hay otra, aparte de la visión, hay otra historia maravillosa que es el sonido. Yo voy a un museo y disfruto, ¿no?, de las obras de arte visuales, pero hay otra dimensión diferente, completamente diferente, que es la música, pongamos, ¿no? Bueno, pues, insisto, me temo que los cristianos pensamos en una sola dimensión. Hay que pensar en dos.
Bueno, pues a nivel natural, ¿no? A nivel natural, ¿quién soy yo? ¿O cuál es mi tesoro? Pues desde luego que yo puedo contarte quién soy yo. Y si hay confianza, ¿no? Y te puedo hablar, si se trata de eso, de cuáles son mis cualidades. Y tú también, ¿no? ¿Cómo te ves a ti misma? Pues entonces me puedes contar. Pues mira, yo soy una persona paciente, seria, comprometida, y que realmente cuando da su cariño, pues da también el corazón, y es fiable. No es que sea muy inteligente, pero no me gusta la superficialidad, me preocupan las cosas serias y profundas. ¿Me puedes contar? O bien puedes decirme, mira, yo soy una persona que realmente pues transmito energía, donde quiera que voy, me pongo ahí y la fiesta pues empieza a pasar, empieza a ocurrir, ¿no? Soy como, no sé, como chispa, como luz. A nivel natural, atención, hay criterios para evaluar, y estos criterios son terribles. Y empiezan cuando vas a la escuela y te ponen unas notas, a eso me refiero. Y yo no valen cuentos. Es que mi hijo es muy listo, muéstramelo. A ver, quiero saber lo listo que es tu hijo. Las notas. No, pero es que las notas son muy malas, pero es que es muy listo, es que es vago, pero es muy listo. A mí no me cagas con historias, las notas. No me cuentes lo mi madre solía decir, mi madre también fue profesora. Y ella me contaba que cuando algún alumno, ¿no? Pues no le iban bien en los estudios y venían los padres, siempre los padres decían, es que mi hijo es muy vago. Nunca decían que fuese torpe, nunca. Mi hijo es vago. No es tonto. ¿Qué va? De tonto nada. Pero es vago, me has callado. Cierto, es vago. Y también tonto. Las dos cosas, ¿no? Pero casi se lo callaba. Eso se lo callaba. O sea que hay una serie de criterios objetivos que son implacables. Y eso, por ejemplo, en una cultura de donde vengo yo, Hong Kong, ¿no? Es espantoso y es terrible. Y es casi como cuentos, como historias para no dormir. Porque ya los padres, desde la tierna edad de 1 año, 2 años, ya empiezan a currar al hijo, ¿no? A trabajarlo. Intentan llevarlo a un kindergarten que sea bueno, porque ya empieza la carrera. La vida es una carrera. Ellos, no sé, yo personalmente, una parte de mí les juzgo, pero honestamente no debería, porque ellos entienden que la única manera de salir de la pobreza, es mediante la educación. Te puedes dedicar, por supuesto, a ser un gángster, ¿no? Y a lo mejor sales de la pobreza, a lo mejor acabas en la cárcel. Pero ellos entienden que es mediante la educación. Y la educación significa que solamente unos pocos llegan, ¿no? A conseguir los bienes escasos. Entonces ya desde el principio pues intentan que esos niños vayan a buenos kindergarten. Luego después empieza la primaria. La primaria es espantosa. Fijaros, había niños que decían en algunos que se habían entrevistado, por favor, suplicando, denos al menos cada semana un día de descanso. Porque no tienen ni siquiera eso, ni siquiera tienen a la semana un día de descanso. Aparte de la escuela, los fines de semana los padres tienen programada una intensísima agenda de actividades. Que si ir a la piscina, que si ir a danza, que si ir a patina, que si ir a violín, que si ir a canto, que si ir a baile, que si ir a... Pero espantoso, ¿eh? Y los pobres niños asfixiaditos. Pero la vista es esa, ¿no? Que la vida es una lucha y es una competencia. Y solo los mejores o solo los que están mejor preparados pueden llegar, ¿no? Esto es el nivel natural. Imaginaros que esta entrevista que les comentaba antes, ¿no?
en la que yo te pregunto, pues, háblame de tu tesoro, fuese algo parecido, tan terrible, lo que es una entrevista de trabajo, que imagino que todos habéis experimentado, ¿no? Hay un puesto y tú aplicas, envías el currículum, en el cual en el currículum, atención, hay una descripción de ti mismo, ¿o no? Por supuesto. Y tú pones en el currículum, pues, lo que luce, ¿no? Pues tus títulos académicos, si has hecho alguna publicación, por supuesto la experiencia laboral, etcétera, 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 etcétera. Y en la entrevista de trabajo, por lo mismo, pues porque si hay un puesto y hay 100 candidatos, pues el entrevistador quiere elegir al mejor. Fijaros qué categoría estoy utilizando, el mejor. Hasta ahora no lo había utilizado. Es decir, que en lo natural hay mejor y peor, ¿o no? Por supuesto. Y pongamos por el caso que sea una entrevista en una compañía, en una empresa, ¿no? Pues para, qué sé yo, para contable. Bueno, pues el que va a entrevistar va a ver cuáles son sus cualificaciones, ¿no? Y qué experiencia tiene. Y va a intentar buscar al mejor. Es decir, que si hay, pongamos 20 personas, ¿no? Pedro Pérez, Antonio González, Felipe Rodríguez, estas personas pueden ser, ¿no? Situadas como mejor y peor. Y mi hermana, por ejemplo, que ha estado de tribunal de oposiciones, me tocó creo que hace 2 años, ¿no? Pues igual, para filosofía, pues hay una serie de candidatos, hay una serie de puestos de trabajo, hay una serie de candidatos, y los que hacen un examen y se les evalúa. Fijaros la palabra, a nivel natural se nos va a evaluar. Es decir, se te va a valorar. Alguien te va a escrutinizar, va a ver lo bueno que eres y hasta qué punto eres tan bueno, como tú dices. Hay tests, hay criterios, hay instrumentos de evaluación. ¿Esto lo habéis vivido o no? Yo me imagino que sí. Insisto, son los méritos académicos, la experiencia laboral, etcétera, 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 ¿no? Y esto lo internalizamos. Y quieres que no, pues yo me veo a mí mismo como una persona con tantos méritos académicos, con tanta capacidad de storytelling, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es parte de mi autoconcepto. Y dices, oye, pues yo me siento mejor que Felipe, pero mira, Pedro es mucho mejor que yo, porque tal. Eso es lo natural. El mundo natural funciona así. Y si no te lo crees, te vas a pegar una cantidad de tortas tremenda. O no sales de casa, pero el momento en que salgas de casa, ya está funcionando este nivel natural, ¿no? Este nivel natural es inmisericordia, no hay misericordia. Antes, esta mañana se hablaba, pues, de los coches, ¿no? Y que lo mismo, ¿no? Los coches también son evaluados según criterios. Y la edad de los coches, ¿no? Un coche que tenga 20 años, fuera. Ya no sirve, nadie lo quiere. No sé qué me comentaba antes, directamente al desguace, ¿no? Imaginaros el drama de las personas que se ven a sí mismas únicamente desde la luz,
desde la luz de lo natural. Y ellas piensan, bueno, yo soy una madre, esposa y además soy profesora. Pongamos, madre, esposa, profesora. Pues como madre pues tengo fallos, todos estos fallos. Y esta otra es mejor madre que yo, pues porque, no sé, está siempre leyendo las historias de sus hijos y además pues hace los deberes con sus hijos. Y además pasa mucho tiempo con sus hijos y en las vacaciones y tal. Yo no puedo porque no tengo tiempo, porque tengo que trabajar. Bueno, y como esposa, pues hombre, pues me esfuerzo mucho y la aguanto. Si yo te contaré lo que aguanto. Dios mío, y si le quieres, bueno, es claro que le quiero y tal. Bueno, pero evaluación. Y como profesional, bueno, pues me mato, pues porque tú sabes, no tienes ni idea de lo que es este ambiente, no tan duro, te clavan un puñal por la espalda si te descuidas. Inseguridades, miedos. Esto que estoy contando es tan real, tan fuerte. No eres nada. Y este miedo de no eres nada. No vales para nada. Y tienes que luchar contra este fantasma que te está diciendo que no eres nada. Que no eres una buena persona, que no eres una buena madre, que dejas mucho que desear. Y tú quieres acallar esa voz, que está ahí siempre. Quieres acallar esa voz, pero no lo consigues. Este es el nivel natural. El grandísimo drama también es que vivimos nuestra espiritualidad también hasta el nivel natural. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a ver, yo como sacerdote, o tú como cristiano, como cristiana, como miembro de la renovación carismática, háblame de ti, ¿te consideras suficiente? ¿Te consideras adecuado? ¿Estás satisfecho? Pues si yo ahora mismo, os digo la verdad, me empiezo a evaluar como sacerdote, ya pues madre mía. Pues la verdad es que hay muchas cosas que... Yo no te voy a decir que haya hecho muchas cosas malas, no. Pero que hay millones de cosas que podrían ser muchísimo mejor. Voy a poneros un ejemplo muy concreto. Yo vivo en, Ángel lo sabe, en una escuela que se llama Rosary Hill, en Hong Kong, en un área que se llama Mid-Levels, Happy Valley. No sé también he estado. Y es una de las zonas más privilegiadas de Hong Kong. Hong Kong es una ciudad densísimamente poblada. Hay una parte que se llama Mong Kok, que es la zona más poblada del planeta. Fijaros, Entonces, pues alguien me puede decir, bueno, Vicente, tú mucho hablar del Señor, pero estás viviendo en Rosary Hill, en los Mid-Levels, ¿no? Así cualquiera. Teniendo una habitación maravillosa y mira este espacio, mira este aire y mira tal. Vete a vivir a Mong Kok. O vete a vivir a Sam Sui Po, donde vive la gente pobre, ¿no? Y vive como ellos. Y si me dices eso, no sé qué decir. No sabría cómo defenderme. Me tendría que callar. O sea que si yo me evalúo a nivel natural, pues también acabaría triste y deprimido. Si tú te evalúas como cristiano, como carismático, a nivel natural, pues también lo pasarás mal. Porque vas a empezar a decir, pues yo llevo en la renovación 4 años, 5 años, 6 años, pero todavía me falta mucho. Y si me dices si me he entregado completamente al Señor,
pues veo que por lo menos estas otras personas, pues como que las veo mucho más cerca del Señor que yo. Y que yo no tengo los dones que ellos tienen, ¿no? Yo le pido al Señor que me dé los dones, pero no sé si es que no me abro, o que no rezo bien. Si tú me preguntas qué dones me ha dado el Señor, es que no sé qué decirte. Pues no los veo claritos, por lo menos. En cambio, esta persona sí que tiene, por ejemplo, esta persona tiene don de sanación clarísimo. Y esta persona tiene un don de predicación, o tiene un don de profecía. Pues yo no. ¿Veis? Sigo todo esto, aunque parece como muy espiritual, es una evaluación totalmente natural, basada en lo externo. Atención. Decir que está basada en lo externo, decir que es natural no quiere decir que no sea importante, es muy importante. Y de hecho, pues para tocar en el equipo de música hace falta tener cualidades. Yo creo que todos hemos experimentado lo que significa pues que alguien que esté animando al grupo de música y no esté cualificado. ¿A que sí? O que se ponga a hablar y chico, pues es que no es lo tuyo, no es tu don. A lo mejor tu don es el de acogida. Es decir, que lo natural es muy importante. Porque hay personas, lo dice San Pablo, hay personas que tienen cualidades pues, de predicación, hay personas que tienen cualidades de consejo, de acogida, de música, etcétera, etcétera, etcétera. Pero insisto, todo esto, incluso aunque sea relacionado con el grupo de oración y con la iglesia, sigue estando a nivel natural. ¿A que choca, verdad? Y voy a deciros por qué. Pues porque pasa. Y hoy es y mañana puede no ser. Entonces no puede ser tan rotundo y tan absoluto. Y lo natural, insisto, pasa, ¿no? Hace un rato estábamos hablando en la comida y recordábamos a un padre dominico, ¿no? José Parra, que veo que a veces que le conocen. José Parra Junquera. Este padre pues, fue profesor mío de sociología cuando yo estudié en San Pedro Mártir, allá por los años 1982, 85, creo que en el 83. Y bueno, pues siempre le ha crecido mucho, ¿no? Y Parra era un chico vivo, listo, de Zamora, zamorano, del Valle del Tera, ¿no? Vivo, listo, agudo, ¿no? Y recientemente pues, fue incluso nombrado como vicario regional de los dominicos en España, ¿no? Y desde hace, pues, no sé, unos 4 años, más o menos, 5 años, 3 años, 3, 4 años, ¿no? O sea, en este periodo, pues, empezaron a observar, ¿no? Que Parra, le hemos llamado siempre Parra, pues, como que iba perdiendo tremendamente, ¿no? Y las últimas noticias es que ya ahora no está ni siquiera en nuestra parroquia de Pontevedra, está en Ávila, en la enfermería, porque ya ni siquiera conoce. Ya ni siquiera conoce. Y insisto, es tanto más chocante cuando esta persona era tan viva, tan lista, tan inteligente, tan capaz, ¿no? Entonces, dices, madre mía, todo pasa. Y Parra que era vivo, y ahora que no conozca, y que sea torpe. Hay el caso también de un líder, digámoslo, espiritual, que se llamaba Ram Dass, en América. Pues este señor tenía unas inmensas cualidades espirituales, no cristianas,
pero un hombre profundamente espiritual, ¿no? Y atraía gente, y la gente le seguía. Muy carismático en ese sentido, ¿no? De atractivo, de seductor, pero le dio un infarto cerebral y perdió todo su encanto. Y ya la gente pues se aburría con él. Ya no era el mismo de antes, ya no tenía esa chispa o esa seducción o ese atractivo. Sí, Randa sí, pero ya no, nada que ver, nada que ver. O sea que tiene que ver algo más. Y, insisto, esa dimensión natural que es importante y que yo no quiero descalificar y que a mí ciertamente pues, me ha absorbido mucho. Pero hay otra dimensión. Es la dimensión del espíritu. ¿Cuál es mi tesoro? Vicente, ¿cuál es tu tesoro a nivel espiritual? Y solo encuentro una respuesta. No es ni ser sacerdote, ni ser dominico, ni haber leído tanto, ni haber estudiado tanto. No, nada de eso. Es, atención, mi deseo. Mi deseo. Mi deseo del Señor. Ese es mi mayor tesoro, y ese es tu mayor tesoro. Ante el Señor, tu tesoro no es lo que tú has conseguido, lo que has logrado, tus obras, tus adquisiciones, tu currículum, incluso espiritual, nada de eso cuenta, es tu deseo. ¿Cuánto le deseas? Exactamente, ¿cuánto le deseas? ¿Cuánto le deseas? Y tú imagínate que estás en un grupo de oración y te encantaría, ¿no?, ser como Pepi, que la ves llena del Señor, ¿no? Y que tú también te ves tan pequeñita o tan pequeñito. Y tienes este deseo, ¿no?, de estar más cerca del Señor, de servirle más, de amarle más. Bueno, pues ese deseo ya te hace inmensa. Y si Pepita, a la que tú admiras, y que tiene mucha experiencia y muchos dones, y ha leído mucho, etcétera, etcétera, debido a su experiencia y tal, está contenta consigo misma, satisfecha, diciendo, pues, como el fariseo, oye, pues gracias Señor por todo lo que he leído, por todo lo que he estudiado, por todos los retiros a los que he ido, por todo lo que he servido, ahora ya puedo respirar, qué gusto. Bueno, pues esa persona ante el Señor no es nada, porque no tiene deseo. No tiene deseo. El deseo lo es todo. Y dice un gran sabio y un gran santo, ¿no?, que es San Gregorio de Nisa. Dice que lo maravilloso de Dios es que nuestro deseo de Dios nunca se sacia. Que iremos al cielo, ¿no?, y nunca nos vamos a acabar, ¿no?, de conocer al Señor. Nunca, siempre habrá algo nuevo, siempre. Y ese deseo va aumentando, el deseo. El deseo es, fijaros en qué cosa más tremenda, es tu tesoro. Y a mí esto me emociona, ¿no?, porque esta es la esencia del Evangelio. Fijaros, por ejemplo, en la bienaventuranza de Jesús, cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no?, los hambrientos, los que tienen deseo. A niveles naturales, ¿no?, pues nosotros felicitamos o envidiamos a aquellos que han conseguido cosas, aquellos que tienen, aquellos que poseen, aquellos que ya no desean, porque tienen, porque han poseído, ¿no? Y la mejor caracterización es la parábola
de Lázaro, del pobre Lázaro y del rico, que no es una parábola moral, para entenderla que hay que ser buenos y compartir con los pobres, eso por supuesto, pero no es el tema. El tema es que a nivel natural vemos una situación, ¿no?, de una persona que ha conseguido todo, o mucho, que rico, y que tiene abundancia, ¿no?, que está satisfecho. Y otra persona que está hambrienta, ¿no?, que está deseando. Y cómo ante los ojos de Dios, el juicio que Dios hace de esta situación, atención, el juicio que Dios hace de esta situación es que hay una condenación radical del rico, del que no desea, del que posee, del que está satisfecho, del que está contento consigo mismo. Y sin embargo, hay una glorificación, exaltación del que desea, del pobre. La primera bienaventuranza, ¿cuál es? Bienaventurados. ¿Y conocéis a un pobre solo que no desee? La esencia de ser pobre es desear, ¿o no? Y ese deseo es tu riqueza, ¿no? Y cuanto más desees, más rico eres. Por eso, el otro día lo comentaba también con Piluca, ¿no?, que el Evangelio es una enérgica protesta contra lo obvio. Lo obvio es lo natural. Lo obvio, ¿no? Y lo obvio es que el que tiene es afortunado, ¿o no? El que tiene es afortunado, el que tiene salud, el que tiene conocimientos, el que tiene inteligencia, el que tiene recursos, el que tiene dinero, el que tiene amor, el que tiene es afortunado, ¿no? Sin embargo, el Evangelio es una radical protesta, bienaventurado de los pobres. Pues que no tienen. Y Jesús, en el Evangelio de San Lucas, muy bruto, dice Jesús, y malditos los ricos, porque ya han recibido su paga. Qué tremendo. Insisto, los ricos y los pobres han de entenderse no solamente en términos económicos, sino a niveles radicales, profundos, ¿no? De aquel que no desea y de aquel que está insatisfecho. Por eso, fijaros, ¿quién te iba a decir a ti que tu insatisfacción es tu tesoro? Que aquello que a ti te gustaría, digamos, cancelar, ¿no?, o eliminar, mi insatisfacción, mi sentimiento de no haber llegado, mi sentimiento de no ser lo suficientemente bueno. Esto lo dice San Juan de la Cruz. Yo me lo estoy inventando yo. Él dice eso, ¿no? Pues que un alma, ¿no?, humilde en el Señor, pues siempre entiende que se siente triste, dice San Juan de la Cruz. Se siente triste porque le encantaría, pues, servir mejor al Señor, amarle más. Qué bonito. E insisto, ¿no? Esto para el mundo es lo opuesto. Y yo intento, hay una palabra clave, ¿no?, en el mundo, que es confianza en sí mismo. ¿Verdad? Una persona que tiene confianza en sí misma, ¿no? Como profesional. Pues una persona, oye, pues que coherente, competente, con un sentido de seguridad en sí mismo, ¿no? En el mundo del espíritu no tiene nada que ver, es lo opuesto. Cuando veáis que espiritualmente alguien tiene esa arrogancia, esa soberbia, es lo opuesto a lo que es un don espiritual, que siempre va con... Aunque en muchas ocasiones, ¿no?, vemos, por ejemplo, San Pablo, el mismo Jesús, ¿no?, actúan con firmeza. Y una vez que han recibido, por decirlo así, una intuición, una revelación, ¿no?, lo ven claro y nada les aparta de su objetivo, pero hay una actitud básica, ¿no?,
de apertura, de sencillez, de humildad y de no estar satisfecho consigo mismo. Exacto. Por eso siempre decimos, ¿no?, que al final de la vida, cuando nos tengamos que enfrentar a toda nuestra historia, ¿no?, independientemente del juicio final, insisto, independientemente del juicio final, digamos, en esa media hora antes de expirar, y que es posible, ¿no? Hoy día estábamos hablando del tema de la muerte, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de mi padre, los últimos 15 días, pues ya estaba, no era, o sea, había perdido mucho de la consciencia y poquito a poco pues fue como decayendo, ¿no? Pero mi madre no. Mi madre, por la tarde, pues se quiso conversar conmigo y estaba totalmente lúcida. Luego después ya se durmió y al día siguiente pues expiró. Pues pongamos que en ese ratito, ¿no?, cuando aún estamos lúcidos, pero sabemos que el fin es inminente, como hablábamos hoy, ¿verdad? Y tú haces una evaluación de tu vida. Haces una evaluación de tu vida. ¿Cómo te vas a juzgar? ¿Cómo te vas a juzgar? Bueno, pues bien sabemos, ¿no?, que no podemos presentarnos ante el Señor ni siquiera ante nosotros mismos con una lista larga de méritos, con nuestra meritología, ¿no? He hecho esto, otro, O sea, como un balance, ¿no? La columna de haber y la columna de debe, ¿no? Sabemos que esto no es apropiado. Y al final, en esa media hora, pues estaremos completamente con las manos vacías. Total y absolutamente con las manos vacías. En nada. Y además sabemos que es así como Dios nos va a salvar. En total vaciedad, en total pobreza de espíritu, sin nada. Pero algo tenemos, deseo. Señor, te deseo. Y toda mi vida, en mi inmensa torpeza, siempre te he deseado. Y he querido estar más cerca de ti y conocerte más. Esa es tu riqueza. Y nadie te lo podrá quitar. Te podrán decir que no has sido buen fraile, que has sido egoísta, que nada más te has preocupado de ti mismo, que solamente has intentado vivir bien, que tenías mal carácter. Todo eso podrá ser verdad. Pero nadie podrá negar que yo he intentado vivir, o que en mi corazón siempre ha habido un deseo por el Señor. Y ese es mi tesoro. Y ese es mi tesoro. Y no lo cambio por nada. No lo cambio por nada. Y me encantaría que al final pusiera una placa: Vicente andaba loco por el Señor. Así me gustaría que lo escribieran, ¿no? No hay más que decir. Y ese me gustaría también que descubrieses que es tu tesoro. Y que en ese autoconcepto, ¿no?, en el que aparece todo lo natural, que bien, pero todo eso pasa. Y basta un simple derrame cerebral, una minúscula, microscópica, un capilar del cerebro que explota para que todas esas cualidades, todas esas capacidades se fueron. Hace como 6 o 7 meses, pues se acercó a mí una pareja de matrimonio que venía a nuestra iglesia, en Rosary Hill. Y yo había visto al señor, un señor alto, y con muy mal aspecto. Venía con un sombrero. A la señora la conocía, bueno, les conocía a los dos, pero nunca había tenido la experiencia de hablar con ellos, ¿no?
y me dijeron que querían hablar conmigo. Entonces subimos a mi habitación, arriba. Dice, mira, no sé si conoce que mi marido se llama Hans, es doctor. Ah, muy bien. Y me dijo que hacía como unos meses, pues estaba trabajando en un hospital, allí en Hong Kong, un hospital privado, importante, internacional, y que de repente, pues, tuvo un ataque. Y como estaba en el hospital, pues le llevaron inmediatamente, ¿no?, a que le examinasen y le detectaron un cáncer cerebral. Así. Él tenía entonces 62 años. En pleno vigor. Haciendo super ejercicio, corriendo maratón. Él era el director del hospital. Y bueno, pues fue dramático la experiencia con esta pareja, ¿no? Porque él pues no aceptaba de ninguna manera, ¿no? Aceptaba el hecho de que la muerte está llegando y está llegando hasta la puerta. Y él seguía aferrándose a ese autoconcepto del que se hablaba antes. Su autoconcepto era: yo soy un médico brillante, importante, y esa es mi contribución a la humanidad. Y hubo un momento en que le dije, mira, tengo la sensación que estás desaprovechando la oportunidad que te da la vida para descubrir la dimensión espiritual. Que te sigues aferrando, ¿no?, a tu ser natural, pero con lo que estás viviendo, con este cáncer, se te ofrece la posibilidad de entrar en otra dimensión, en otro mundo, ¿no? Le hablé de esa gráfica, si recordáis, ¿no? La vida, muerte, vida y muerte. Y le impactó. Y siempre me la pedía, enséñamela, háblame de ello, ¿no? Para él era nuevo. Y dije, mira, tú tienes esta dimensión horizontal, pero también tienes esta otra, ¿no? Y como dijo, era impresionante ver cómo este hombre, muy dotado, muy cualificado, un personaje, si queréis, pues no podía renunciar fácilmente, ni muchísimo menos, ¿no? Y, como dice en inglés, let go, ¿no? Abandonar, rendirse, ¿no? No podía. Pero poco a poco, fue a Estados Unidos buscando la mejor cura, los mejores médicos, los mejores tratamientos, pero nada le funcionó. Y hace como mes y medio murió. Finalmente, ¿no? Y por supuesto esto es una palabra, ¿no? Una palabra muy real. ¿Quién eres? Y para él, y para este señor, yo soy doctor Han, y me saltaré con todo su currículum, impresive, porque en inglés, ¿no? Impresionante. Pero eso no te sirve cuando te enfrentas a un cáncer. O a ciertos cánceres. A lo mejor no niego que, por ejemplo, en mi propio caso, pues mi cáncer tuvo cura, pero podía no haberlo tenido. Perfectamente, como el caso de él. Y entonces, si tú te aferras al autoconcepto natural, pues es angustioso, esa es la palabra, angustioso. Es terrible, ¿no? Por eso el Señor resucitó. Y de su resurrección nosotros hemos recibido esta nueva vida, que hablaré de ello mucho más. Y la nueva vida no es un apaño, una pequeña mejora de la vida horizontal. Es una nueva dimensión. Por eso Jesús, como muy enérgico, dice, mira, Nicodemo, que no, que tienes que nacer de nuevo. Que no es una pequeña ajuste aquí y allá, como cuando llevas el coche. Mire qué tal está mi coche. ¿Usted cree que con un arreglo tal? Hombre, pues sí, la verdad que sí. Yo creo que si le cambiamos esta pieza, te puede tirar. Pues no puede tirar. Hay que cambiarlo todo. Tienes que nacer de nuevo. Es decir, tienes que entrar en otra dimensión, que es la dimensión del espíritu. Por tanto,
querido amigo, querida amiga, desde este instante tienes que vivir en 2 dimensiones. Vamos, puedes hacer lo que quieras, nadie te va a obligar a nada. Lo bueno es que en la dimensión del espíritu nadie te va a obligar a nada, en serio. No hay que hacer nada. En la dimensión natural, sí. En la dimensión natural hay cantidad de normas, regulaciones, constituciones, costumbres. Todo eso existe a nivel natural y tú tienes que hacer muchas cosas que no te apetecen. Eso ocurre, pero a nivel espiritual no. Allí no hay ni regulaciones, ni constituciones, ni nada. Es solo lo que sientes en lo íntimo del corazón y que te atrae. Si no sientes en eso, en tu ser profundísimo, en tu alma, ese toque, esa llamada, pues aún no has despertado a lo espiritual. Sigues en lo natural. Que, ojo, no digo que sea malo, pero es solo natural. Como diría Jesús, lo nacido de la carne es carne, que no es que esté mal, pero solamente el espíritu puede entrar en el reino de Dios. Y hay que despertar al espíritu. Y tenemos que vivir en 2 reinos, el reino del César y el reino de Dios. Como Jesús vivió. Hay 2 escenas muy, muy bonitas, ¿no? Cuando le dicen a Jesús, oye, ¿hay que pagar tributo al César o no? Vaya pregunta, jolín. Y Jesús tan listo, le dice, dame esa moneda. Y él no dice ni que sí ni que no. Dice, devolvedle al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios. Es decir, hay 2 dominios, 2 reinos. Y en una ocasión también recordaréis que Jesús le pide, ¿no?, que pague el tributo al templo de Jerusalén. Es decir, lo natural, pagar, ¿no? Y entonces le dice a Pedro, mira, conviene que yo también me someta. Vete al lago, al mar, pesca un pez y encontrarás, dentro de él, abre la boca y encontrarás un denario, me parece que era. Y con eso tienes suficiente para ti y para mí. O sea que Jesús acepta que existe lo natural, donde existen los tributos, donde existen los impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eres rey?, le pregunta Pilato. Le dice, pues sí, claro que soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Hay 2 mundos, hay 2 reinos. Y este mundo, San Juan, que es muy bruto, dice que está bajo el principado del maligno, ¿no? Bajo Satanás. Yo no me atrevería a decir tanto, la verdad. Pero lo que está claro es que Jesús no reina en este mundo. Lo estamos pidiendo todos los días en el Padre Nuestro. Que venga tu reino, lo cual quiere decir que no ha llegado del todo. Llegará un día, lo que llamamos la parusía. Pero de hecho no reina. No nos engañemos, que no. Yo no me atrevo a decir que reine el príncipe de las tinieblas, no, pero Jesús no. Jesús reina en el reino de Dios. Y el drama, tuyo y mío, es que tenemos que vivir en los 2. Y eso no es fácil. Exige continua tensión. Continua y permanente tensión. ¿Cómo vivir a la vez en el reino de los cielos y en el reino del César? Pues ese es el drama del cristiano. Ese es el drama del cristiano, ¿no? Pues siendo muy conscientes, estando siempre alerta. Fijaros que en los evangelios se nos habla siempre de estar alerta. Estad pendientes, abrid los ojos, que si no el mundo te come. ¿O no? ¿O no? Porque no sé si sabéis que los psicólogos hicieron un experimento muy interesante sobre la tendencia a la conformidad. Por si no lo conocéis, os lo voy a contar, para que veáis qué cosa más interesante, ¿no? Bueno, pues el experimento consistía
en evaluar cómo las personas somos influenciadas en nuestros juicios por lo que otros dicen, ¿no? Entonces se colocó a 10 sujetos y se les decía, siempre se les engañaba, que iba a ser una prueba de exactitud perceptiva y que tenían que decir si por ejemplo, si estas dos líneas, no sé si las veis, eran iguales o diferentes, ¿no? ¿Las veis? Pues se enseñan al sujeto primero, ¿son iguales o diferentes? Iguales. Al siguiente, ¿iguales o diferentes? Iguales. Y llega el sujeto número 10, joder, pues son diferentes. Pues ¿sabéis lo que dijo? Que iguales. Porque hay miedo a llamar la atención, miedo a hacer el tonto, miedo a que te digan, pero bueno, pero ¿cómo que son diferentes? ¿Pero no ves que son iguales? Bueno, perdón. Por eso, voy a contar con esto y acabo, ¿no? Con esto ya quiero acabar. Una de las cosas de las que sí que estoy súper orgulloso de mí mismo, y me lo vas a permitir, y que le doy infinitas gracias al Señor, ¿no? Fue cuando yo era niño, que os contaba que yo era cobarde, tímido. Y muy pronto, pues, el Señor despertó su amor dentro de mí, ¿no? Y yo iba todos los domingos a misa, como iba todo el mundo. Ya no es el caso, ¿no? Pero entonces sí. Y era muy curioso porque en mi pueblo, pues las mujeres se ponían abajo y los hombres en la tribuna. Así de claro, ¿eh? Y a la hora de comulgar, ¿no? Nada más iban las mujeres a comulgar. Los hombres no comulgaban nunca, porque eso es cosa de mujeres. Y estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Y de un pueblo pues muy peculiar, pero bueno, no era extraño, era bastante común. Entonces los hombres iban y comulgaban una vez por Pascua Florida, ¿eh? Bueno, pues, como digo, a la hora de la comunión iban las mujeres y tal. Y yo estaba en la tribuna con el resto de los chicos y los hombres. Pues ahí veis a Vicentín, pequeñito, 6, 7 años, 8 años, bajando las escaleras, solo, y poniéndose la cola con el resto de las mujeres, recibiendo la comunión y volviendo y sintiendo las miradas de todo el mundo. Y yo me digo, bueno, qué fuerza, ¿no? ¿De dónde sacaré yo esa fuerza, esa convicción para sobreponerme, ¿no? Al miedo, al ridículo, a la conformidad, para llamar la atención, para que después los niños se riesen de mí? ¡Mira este que va para cura! ¿De dónde sacaré yo eso? Y me alegro mucho y le doy gracias al Señor, pues porque siendo tan niño me di ese deseo de sobreponerme, ¿no? Y mañana hablaremos también, ¿no? De el hecho de que los cristianos no encajamos en este mundo. No encajamos. O yo por lo menos no encajo. Y lo sentí desde niño, ¿eh? Esta mañana estuve hablando con una persona y me decía algo parecido. O sea, que no te sientes a gusto, que notas que algo, pues no... Y yo lo sentí desde, como insisto, desde muy niño, ¿no? Y veremos que eso que yo experimenté también, ¿no? Pues como un problema. Y dije, ¿será que yo estoy...? Porque claro, cuando ves alrededor otros compañeros que están tan contentos, que les va tan bien, que tienen tanto éxito, etcétera, y tú te ves a ti mismo tan raro, ¿no? Y dices, oye, pues debo estar mal, ¿no? Y ahora veo con tanta claridad la inmensa bendición que significa no ajustarse. San Pablo dice, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de nuestra mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios,
lo bueno, lo agradable y lo que conviene, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, fijaros, que el no ajustarse a este mundo sea una bendición. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Gracias por vuestra paciencia. Gloria al Señor.